Buenos días, doctora. ¿Quiere que esperemos al doctor o comenzamos? Bueno. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de infecciones nosocomiales, lo que son las neumonías adquiridas en el hospital y las infecciones asociadas a catéter. Bueno, comenzaremos con el tema de neumonía nosocomial. Va a ser breve para alcanzar a ver los dos temas, pero enumeraremos los puntos más importantes. Entonces, ¿qué es la neumonía y cómo se define? Bueno, ya vimos ayer cómo se definen las neumonías. En general, es una infección aguda que va a afectar a los alvéolos y a la parte distal de los bronquios. A grandes rasgos se divide en dos, lo que son las neumonías adquiridas en la comunidad y las neumonías nosocomiales o adquiridas en el hospital. De estas dos, ambas pueden tener neumonía por aspiración. Se sabe que esta neumonía por aspiración en la adquirida en la comunidad es del 5 al 15%. Sin embargo, la neumonía por aspiración en el hospital no se conoce exactamente su prevalencia. Y en la neumonía nosocomial también podemos encontrar la neumonía asociada a la ventilación. Entonces, la neumonía adquirida en la comunidad, como ya vimos, es una neumonía que se adquirió fuera del hospital al menos 30 días previo al inicio de los síntomas, que no haya estado hospitalizado. La neumonía nosocomial es una adquirida 48 horas después de su ingreso al hospital o que no se sospechara de una incubación previa a su admisión hospitalaria. La neumonía asociada al ventilador es la que se adquiere 48 horas después de que intubamos al paciente. La neumonía por aspiración se da como resultado del aspirado gástrico y tenemos que recordar aquí que cuando el paciente aspira contenido gástrico, al menos 48 horas podemos tener una inflamación, lo que sería una neumonitis, y es importante que esta no la confundamos con una neumonía. Y puede haber una neumonía asociada a los cuidados de la salud, que estas instituciones no hospitalarias, como podría ser los asilos. En la epidemiología, lo más importante es que es una enfermedad que tiene mucha incidencia y prevalencia a nivel mundial. Esta principalmente afecta a mayores de 70 años, principalmente en lo que es América del Sur, y desde el inicio del siglo XXI, la neumonía por sí sola ha sido la enfermedad que más epidemias ha causado. Como recordamos, la neumonía por influenza por la H1N1 o la neumonía por COVID. La neumonía hospitalaria la podemos encontrar de 5 al 10 casos por cada 1000 hospitalizaciones y es la segunda más frecuente después de las IBUs hospitalarias. Y de los pacientes que tienen neumonías asociadas al hospital, vamos a encontrar que un porcentaje va a tener neumonía por ventilación. De los pacientes que intubamos, aproximadamente un cuarto de estos van a desarrollar neumonía y hasta un 30% pueden llegar a fallecer. Entonces, la mortalidad va a estar asociada a pacientes principalmente mayores de 70 años. Vamos a encontrar que asociada a la ventilación tiene una mortalidad del 20 al 50%, en la neumonía hospitalaria del 20 al 30%, y el riesgo de que nuestro paciente aspire nos aumenta un 3.62% de muerte intrahospitalaria. Ahora, ¿qué factores de riesgo tenemos? Bueno, vamos a encontrar, les puse esta tablita para distinguir, pero si vemos la diferencia es que en la adquirida en la comunidad, pues los factores y el estilo de vida del paciente es lo que más vamos a encontrar. Sin embargo, ya en la hospitalaria podemos encontrar que el sexo masculino se ve más relacionado, la malnutrición, heridas como las quemaduras, el trauma, que el paciente sea postquirúrgico, o podemos encontrar también condiciones que promuevan la aspiración. Por ejemplo, que esté intubado, que coloquemos un tubo nasogástrico, la posición del paciente que esté totalmente acostado en posición supina, que no tenga reflejo nauseoso. Todas esas condiciones, incluyendo los antibióticos que se hayan usado, si ya se enfermó o no se enfermó de neumonía, son las que van a afectar a un paciente que tenga o van a propensar que un paciente vaya a desarrollar una neumonía adentro del hospital. ¿Qué microorganismos vamos a encontrar? Y esta es la gran diferencia al adquirir en la comunidad. Como ya estamos en un entorno hospitalario, los microorganismos que vamos a ver van a ser por sí solos, digamos que más peligrosos, porque ya han tenido más tratamiento antibióticos. Entonces podemos encontrar una mayor resistencia.
Los microorganismos más frecuentes en las nosocomiales puede ser la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus. Y en la ventilatoria podemos encontrar la Cinecobacter y la Stenotrophomonas. Ahora, también hay otros factores que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿qué resistencia a antibióticos hay? No solamente en el paciente que estamos estudiando con su antibiograma, sino a nivel hospitalario, porque los hospitales tienen una flora y una resistencia a antibióticos como tal. ¿Qué factores de riesgo tiene para microorganismos MDR, que serían los multidrogoresistentes a uno o más grupos antibióticos? ¿Y qué factores de riesgo hay para organismos XDR, lo que sería la resistencia extensa a antibióticos? Entonces, el riesgo lo podemos clasificar en tres categorías. Como les mencionaba, la epidemiología local del hospital, qué microorganismos encontramos y cuál es su resistencia antibiótica, qué factores de riesgo tiene el paciente como tal, si ya usó o no usó antibióticos previos en los 90 días, si ha tenido hospitalización de 2 a 5 días antes de presentar esta neumonía, si tiene síndrome de dificultad respiratoria y que si hay una colonización o infección previa por estos patógenos resistentes. Estos son algunos de los factores de riesgo que ya les mencioné, pero por ejemplo, si nos damos cuenta, para desarrollar una Pseudomonas aeruginosa multidrogoresistente, el que nosotros hayamos usado antibióticos IV 90 días previos nos puede predisponer a desarrollar este microorganismo. También podemos tener colonización por otros bacilos gram negativos o que sean meticilino resistentes, que esto sería cuando ya encontremos Staphylococcus aureus, donde más del 20% presentan resistencia a este tratamiento. Esto en las hospitalarias. Y como tal, en las que están asociadas a la ventilación, podemos encontrar que ya encontramos tratamientos que se hayan usado en la unidad de cuidados intensivos, que estas unidades también tienen su propia flora y sus propios microorganismos. Entonces, si encontramos que hay más del 10% de bacilos gram negativos resistentes a antibióticos o monoterapia, pues ya podemos considerar que estos microorganismos son multidrogoresistentes en pacientes ventilados. Y lo mismo vamos a encontrar con resistencia a meticilinas. El diagnóstico adquirida en la comunidad lo hacemos totalmente clínico, lo cual es algo que también vamos a hacer en el ámbito hospitalario. Además de los datos que encontramos de tos, expectoración, disnea, en la hospitalaria nos va a importar mucho si hay nuevos infiltrados en la radiografía, si hay fiebre, si hay taquipnea. Algo que nos basamos mucho aquí en el hospital es si el paciente aumentó requerimientos de oxígeno o si tiene esputo purulento. Entonces, todos estos datos nos pueden indicar que el paciente está con una neumonía o la está desarrollando. Para que nosotros podamos dar un diagnóstico de neumonía asociada a la ventilación mecánica, tenemos que tener nuevos infiltrados en la radiografía y 2 o 3 más de los siguientes síntomas, lo que sería la leucopenia o la leucocitosis, lo que sería la fiebre o la hipotermia y un esputo purulento. Esta va a ser pues diagnóstico con el 69% de especificidad y el 75% de sensibilidad. Ahora, para el diagnóstico es esencial que tomemos cultivos y como ya sabemos, estos cultivos se tienen que tomar de preferencia antes de que demos el tratamiento antibiótico empírico. Entonces, como ya veíamos ayer, hay 3 cultivos que son válidos, lo que es el cultivo de esputo, lo que es el aspirado endotraqueal y lo que es el lavado alveolar. El lavado alveolar va a ser el de elección, ya que tiene una sensibilidad del 75% y un valor predictivo positivo del 77%. Y este va a ser cuando tengamos más de 10,000 unidades formadores de colonias. Ahora, esta también nos va a servir no solo para cultivo, sino también para análisis de la celularidad y PCR. Y en el esperado endotraqueal, yo encontré que con más de 1,000,000 de unidades formadores de colonias podemos hacer el diagnóstico. También podemos tener estudios moleculares, lo que sería la PCR, por ejemplo. Estos no están disponibles en todos los hospitales. Pueden ayudarnos a detectar múltiples patógenos, no solo bacterias, sino también virus, y nos ayudan a detectar la resistencia rápidamente, pero no todos los hospitales lo tienen. En el análisis microscópico, pues nos puede analizar semicuantitativamente los leucocitos polimorfonucleares, también nos ayuda a hacer extinción de Gram, y en la ventilación nos ayuda a ver si hay neutrófilos abundantes y cuál es la morfología de las bacterias.
Y también se puede utilizar la biopsia. Sin embargo, pues como sabemos, no es algo que se haga de rutina, solamente es cuando hayan infiltrados progresivos y que sospechemos que tal vez la etiología no va por el lado infeccioso. Y si es infecciosa, sería en caso para identificar un patógeno que desconocemos y al cual es muy difícil de tratar. Y aquí también les quise agregar y recordar que la procalcitonina no se recomienda para diagnóstico inicial. Entonces, en la imagen vamos a encontrar que las radiografías no son muy útiles. Vamos a encontrar nuevos infiltrados, nos ayudan a ver el sitio, la extensión y características especiales de la neumonía. Si solamente se afecta un lóbulo, si son varios, si es basal, si es apical. Pero estas radiografías, pues como sabemos, es mejor que se hagan en posición posterior-anterior y esto es difícil en pacientes que están postrados por ventilación mecánica. En este caso, la tomografía de tórax es el gold standard que nos ayuda a caracterizar todo lo previo que podemos ver en una radiografía y podemos ver el líquido pleural y neumonía multilobar. Y últimamente también se ha utilizado mucho lo que es el ultrasonido en la cama del paciente, que tiene la ventaja de que se puede hacer al ladito del paciente, que no tiene radiación y en general tiene una buena sensibilidad y especificidad. Por ejemplo, hay un score de ultrasonido pulmonar de neumonía asociada a la ventilación, que es el B+, que tiene una sensibilidad del 71% y una especificidad del 69%. Entonces, todos estos métodos de imagen nos podrían ayudar a diagnosticar una neumonía. Este es como un cuadrito que les resume, de acuerdo a las guías de la ATS y de la ARS, más o menos qué estudios se recomiendan. Podemos ver que ya en lo que son neumonías asociadas a la ventilación ya se recomienda como tal más el lavado broncoalveolar y si solo es una hospitalaria, pues más el esputo, una tinción de grama, algo que no sea tan invasivo. Algunas puntuaciones como el Clinical Pulmonary Infection Score nos ayudan a ver cuál es el beneficio de los cultivos para diagnosticar una neumonía asociada a la ventilación. Entonces ahí ponemos la temperatura, los leucocitos, algunas características del paciente y dependiendo del resultado, entonces podemos ver si nos conviene o no nos conviene hacer cultivos. Así como resumen, una neumonía asociada a la ventilación la diagnosticamos con el tiempo que tenga más de 48 horas que intubamos al paciente, que veamos radiográficamente que hay nuevos infiltrados o que están progresando, la de 2 a 3 características que les había dicho de fiebre, hipotermia, leucocitosis o leucopenia o esputo purulento, y que tengamos un cultivo positivo con un patógeno identificado. Si tenemos todo eso, pues ya podemos diagnosticar como tal una neumonía asociada a la ventilación. Ahora, ¿cómo podemos prevenir a grandes rasgos? No les mencioné la fisiopatología para no detenernos mucho en eso y se parece en cierta parte a la adquirida en la comunidad. La diferencia son los patógenos. Y en el caso de la ventilación mecánica, pues ahí es por colonización del tubo y porque las bacterias migran. Por ejemplo, en la neumonía hospitalaria va a ser muy relevante la colonización faríngea con organismos patógenos y en la asociada a la ventilación porque aspiramos estos patógenos. Es decir, que el paciente llega, se contamina de los patógenos en el hospital y estos son los que después migran. Entonces, hay algunas medidas para prevenir estas neumonías que se han estudiado. No todos coinciden con que son útiles, hay como opiniones mezcladas, pero a grandes rasgos podría ser higiene oral con clorexidina, que tomemos precauciones contra la aspiración del paciente. Pues como sería tener al paciente en una posición de 30 a 60 grados, que si tiene está intubado, que tenga una sonda nasogástrica para que no aspire. También podemos aislar a los pacientes en caso de que tengan neumonía para que no haya coinfección. Hay que capacitar al personal, que esto es muy importante para el manejo de la vía aérea. Hay que tener higiene de manos con soluciones con alcohol, por ejemplo. Y en general hay que desarrollar en el hospital protocolos para reducir la duración de la ventilación mecánica. Entonces, cuando podamos hacer el winning en el paciente, hay que aprovechar para quitarle el tubo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento antibiótico de preferencia tiene que ser una terapia antimicrobiana dirigida, más que nada porque vamos a tener patógenos ya muy específicos en la hospitalaria
Sin embargo, como los cultivos tardan de 2 a 3 días, podemos empezar con una terapia de amplio espectro y después de escalar el tratamiento una vez que ya tengamos el cultivo positivo. Tenemos que tomar en cuenta la severidad de la neumonía, las comorbilidades del paciente. También hay que ver si el paciente es un paciente nefrópata o hepatópata, porque de esto va a depender también el metabolismo de los medicamentos. Hay que ver en qué contexto está, qué factores de riesgo tiene para aspiración, como dificultad para deglutir, que tenga vómito, alteración del estado de conciencia o que no tenga un reflejo nauseoso adecuado. Si ha tenido una hospitalización reciente, si ha tenido un uso de antibióticos y cuál es la dosis y la vía de administración, porque tenemos que asegurar que este medicamento llegue a las vías aéreas. Por ejemplo, sería en el caso de las quinolonas respiratorias. No todas las quinolonas llegan a las vías aéreas. Entonces, el tratamiento para los pacientes se va a dividir en bajo riesgo o alto riesgo. En los pacientes de bajo riesgo, que son los que van a tener menos de 15% probabilidad de morir, estos se caracterizan porque no tienen choque séptico, no tienen factores de riesgo para tener algún microorganismo MDR y que estén en hospitales sin una alta resistencia de patógenos. Entonces, esos serían los que categorizaríamos como bajo riesgo. En este caso que tengamos un paciente de bajo riesgo, sí podemos usar una una terapia, una monoterapia en antibióticos, como sería el ertapenem, la ceftriaxona, cefotaxima. Y ya en el caso de que tengamos a pacientes que tengan alto riesgo, si no tienen shock séptico, entonces vamos a ver si tienen un agente gram negativo. Si es importante si nada más tienen uno, si tienen más de uno. Y en ese caso tenemos que ver si le vamos a dar una terapia para un microorganismo meticilino resistente. Y en el caso de que tengan shock séptico, ya tenemos que usar a fuerzas 2 antibióticos. Y tenemos que considerar la terapia antiseudomónica. Aquí podemos ampliar un poquito a grandes rasgos. Por ejemplo, en los pacientes que no tienen shock, puede ser una monoterapia con ceftriaxona, cefotaxima o ertapenem. Como les dije, hay que considerar los metilcilinos resistentes. Y ya en shock séptico podremos considerar vancomicina o linezolid. Para inicio, podemos iniciar con un macrólido betalactámico o una quinolona, como sería el levofloxacino o moxifloxacino. Y es muy importante que nosotros conozcamos el antibiograma local. Si sabemos que en este hospital hay organismos que son muy resistentes a tal antibiótico, pues hay que evitar usarlos en general, porque lo más probable es que se haya infectado de eso y que no le vaya a hacer nada el tratamiento. Este es un algoritmo de grandes rasgos para que es lo mismo que ya les comenté, un poquito más especificado. Y aquí podemos ver las dosis de los antibióticos. Si quieren, para que los vean con más detenimiento en su casa, para que podamos ver el siguiente tema. Entonces, hay para pacientes hospitalarios y pacientes que tienen ventilación. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar el tratamiento? Usualmente, a pesar de estar en el hospital, este tratamiento puede ser de 7 a 14 días. Sin embargo, hay sus excepciones para que el tratamiento termine a los 7 días. Este caso sería que sean patógenos multidrogoresistentes, como una pseudomonas aeruginosa, una Acinetobacter o una enterobacteria. Pacientes que recibieron una terapia antibiótica y la cual falló. Pacientes que estén tratados con una segunda línea, como la colistina o la tigecyclina, y pacientes que estén gravemente inmunocomprometidos. En este tipo de pacientes no podemos usarlo en 7 días, tenemos que llevarlo a más. En pacientes que estén ventilados se sugiere de 7 a 8 días, siempre y cuando no tengan inmunodeficiencias, no tengan empiema, sin abscesos pulmonares, cavitaciones, neumonía necrotizante y que estén respondiendo bien al antibiótico. Y en pacientes que tengan una baja probabilidad de neumonía asociada al hospital y que no se hayan deteriorado en 3 días, sí es recomendable que nosotros retiremos ese antibiótico. Entonces, para pacientes inmunocomprometidos y con neumonía por aspiración, pues tenemos que tomar en cuenta que los inmunocomprometidos no solamente pueden infectarse de bacterias resistentes, sino que también pueden infectarse de virus, hongos, parásitos. Entonces, en ellos sí vamos a tener que hacer a fuerzas el lavado broncoalveolar para determinar cuál es el patógeno específico que les está afectando. Tenemos que sospechar de pseudomonas aeruginosa en pacientes que tengan CD4 bajos con una terapia con corticosteroides reciente
Y tenemos que sospechar aspergillos o microorganismos mucorales en pacientes que tengan una neutropenia severa, inmunosupresión o una terapia con biológicos. Y en pacientes que tengan aspiración, depende de dónde haya sido la aspiración. Si fue adquirida en la comunidad, pues lo más probable es que haya aspirado estos patógenos, y si fue en el hospital, pues aspiró los patógenos del hospital. Entonces se recomienda que se trate de acuerdo al lugar donde se sospecha que fue la aspiración. Y ya finalmente, ¿cómo vamos a monitorizar a un paciente con neumonía? Se ha visto que la monitorización clínica es la mejor para ver si estos pacientes están progresando o están empeorando. Tenemos que ir revisando la temperatura, cómo va el volumen de la secreción, cuáles son las características de esta secreción, la radiografía de tórax, hay que ver los leucocitos si van bajando, gasométricamente la presión arterial de oxígeno y la PAFI también nos pueden indicar, y ya como tal podemos usar scores específicos como serían el CPIS, que es el que les enseñé, el SOFA, el Apache, el SAPS-2, y pues bueno, hay que saber que los biomarcadores no nos ayudan a predecir como tal complicaciones o si el paciente está respondiendo a los antibióticos. Y eso sería toda neumonía asociada al hospital. No sé si tenga algunos puntos. Por eso se dice que la guía es una tabla donde tienes que poner los parámetros que dividirán medianamente para ver en qué momento de santiago, que son las piezas, que se dicen la radiografía de tórax o la tomografía para ver si hay algo ahí. Ahora, en cuanto a los microorganismos más frecuentemente, sí se tienen que ver mucho en las comunidades hospitalarias. Por ejemplo, los pacientes que están en terapia ya sabemos que tienen hormonas. El tipo de ahora, una buena respuesta que dice que es una manifestación facial, consulta o la cuenta para el cuidado de la transportación y para el lavado de ahora, la calidad de la música es muy importante, y además de distinto por una comunidad menos de tiempo porque se tiene que ir a lo que los tratamientos que también el paciente casi siempre estos saben las comunidades con ellos no entonces no los pacientes que hay unos que están mal que estos en el menos de 204 y ustedes no tienen que indicar en el Ok, sí, y la duración de tratamiento casi siempre son de 10 días y va a ser como si ves para las cualidades que se dan más que no van poniendo para realizar de las clasificaciones un acceso, por ejemplo, a títulos de pública, todas las mecánicas de ¿no? Como sí. Por ejemplo, aquí el caso donde pone que, o sea, pacientes sin choque séptico y sin factores de riesgo para que hacen la unidad de en el hospital de tratamiento común para los sustitutos de investigación. No, para nosotros, la parte que sale es información O sea, ese de bajo riesgo de mortalidad. Aquí no. Factores MDR, se protección AR, no. No. Y aparte tengo más de 15%. Y bueno, ustedes, por ejemplo, vienen de paramedicis, hipocarcima, sus personas, vienen moxifloxacina. O sea, ninguno es de igual por el segundo. ¿Cuántos porcentajes es altísimo? Y MDR de velocidad. Entonces, o sea, es una pista para nosotros.
y te dejan así como todo en esa actitud de pues, la verdad es que no, y, o sea, en particular, para en donde ustedes son en el de otros, y lo- Yo todavía en la mañana se comían los primeros 5 días de ser un estreptococo neumonía. Antes de la dieta, pues checaban el número de síntomas de 5 días para hacer a ventilador, ¿no? Y se decía que más de 5 días ya el riesgo de infección por núcleo era mucho más alto y el espectro más alto. O sea, podían ser los mismos patógenos, pero con el espectro más, con resistencia más nuclear. Pero pues, como que eso ya más bien ya no se manejó este tipo de distinción en menos de 5 días, que desde el inicio un paciente que cumple más, pues el periodo de 48 horas, y ya, o sea, ya para aterrizar el tipo de tratamiento hay que dejar una ceremonia y así, una ceremonia considerada. Y aquí sí viene un punto importante, porque se dijo, o sea, creo que se da un poder de dejar. ¿Qué dejarían? Y pueden tener 4 días de ventilación mecánica y empezar con la prueba también. Entonces, o sea, para vamos, por ejemplo, las 3 principales. Era cilindro, hormonas y Neumonas, de bacterias y de entonces ahí, el caso tiene una cobertura, o sea, para los neumonas cubre bien, para las enterobacterias que son LED, que es el red también de aquí, puede pasar bien, pero si carga el paciente no tan bien. Para fines otro tipo de ser también variable de la actividad. Entonces sí puede ser un buen tratamiento del paciente a hormonas tan graves que le van a sufrir, puede ver que la evolución está bien. Entonces, puede ser una opción. Y ahí, ¿cómo le combinas? puede ser mero, ¿no? Para que tenga dos, o sea, si quieres doble terapia. No, creo que es una ahí donde dice la indicación es cuando tú mandas una muestra, puede ser muchísimo tirando perfecto, y te sale un vacío grande negativo, y en partida grave, ahí puedes meter los antidoulónicos y tu resistencia local se ve que su hormona ya está resistente. No puede meter los antidoulónicos, sino que está resistente. Solamente en ese momento puedes meter los antidoulónicos, ya no tienes caso. Entonces ahí con cuatro combinarías. Según me acuerdo de la recomendación, que usa para propósitos positivos. Ajá, pero aquí tampoco aplica. Es la cuestión. O sea, si ustedes van a la guía, siempre les dan Solomón y una cobertura con MERS. Pero la realidad es que MERS siempre ha sido cuestionado la extensión a que se puede usar el BAP, ¿no? O Valuna y MERS, con el porque porque la tía siempre lo comienzan eso y ahorita cuando vamos lo que también, ¿no? Pero aquí en Armonía ya se han buscado muchas estrategias para ver si te ponen con una cobertura adicional para mí. O sea, aquí en este producto no es tan pero, por ejemplo, en muchos otros lados es lo mismo. Por eso ya han buscado estrategias. Hay algunos ensayos clínicos, ensayos clínicos donde comparaban las células exudadas, las células, la paciente está con ventilador de comunicación mecánica. Solamente que estaba colonizado con el jugador, eso lo tienes 24, entonces ya puedes ver que para la comunicación. Si le dejas o no este tratamiento con la condición. Ahí el ensayo era que a uno se les estaba y a otro les hacían exudado. Y en el caso de que tuvieran algo, de lanzar, le metieron marca, que no lo dejaban sin marca. Obviamente el tiempo de consumo de antibióticos de la comida fue mucho menor y el tiempo también de tratamiento de pacientes que no tenían condición con eso. Y en el lavado de los lados, técnicas, entonces fue bastante predictivo que no eran formas. Entonces, una estrategia que han buscado con tal de evitar que un síntoma de farmacomicina, incluso hay un score, así como es un score, hay un score para decir si hay nervios que le pones o no. Nomás decir que tiene un score,
TSH-RR, también están ahí. Y ese también, si te sale un score más de 6, te dice que sí lo pongas. Aunque tiene sus limitaciones, por todo un centro, o sea, tiene una resistencia diferente a la cadena, ¿no? O una microbiota resistente. Entonces, ahí sí trae como, o sea, por guías, si tú te pegas a las guías, sí puede ser iniciar un método, ¿no? Pero si te pegas como a tu realidad, así, realmente a tu microbiota local, y la no. Para poder lograr un buen antisegonómico, con buena cobertura con todos los grandes negativos, y sería suficiente. Y pues sí, olvidar de eso de las palabras para poder terceras, o sea, la cantidad de, para empezar, que no tienen cobertura de hormonas. Y es el caso, por ejemplo, de citokina o de sacilima, personas para poner de tercera y cuarta, sí tienen cobertura de hormonas, pero la actividad contra el bacterial es que es lo que también está infectando pobres. Entonces, sí te queda muy poco. Yo diría que aquí, por ejemplo, como allá desde como que analizar como tratamiento de neumonía, luego yo diría que podría ser un tratazo así en el paciente que no está tan grave, o un mero mínimo en el paciente que sí está grave. Okay. Y nada más de no moverse. Si tú eres una oportunidad tercera o cuarta con clientes humanos, ya un poco. Y vancomicina, pues, digo, de al menos, por lo menos calcular el score y ver, ¿no? Si lo pones o no. Pero, pues, la verdad, sí, yo podría decir, pones para cobertura para gran negativos y esperamos, ¿no? A ver si está bien. Ese SPI, este score que mencionaste, era para predecir si el paciente tenía neumonía, porque es que cuando validaron esta cosa, lo compararon contra el lavado contra más los datos de neumonía y el score. Y después salió la correlación con neumonía cuando había un aislamiento contrológico por lavado controlar que es puro, que es considerado como la conocimiento creativo. Este fue con una concordancia como de 70%, no fue tan altamente predictivo. Entonces, por ejemplo, la combinación de una oceanografía, el tipo turbulento, de opositor y fiebre, es un valor más efectivo que hacer el score. Okay. Pero no es para ver si son positivos. Los positivos siempre tratan de matar. Igual los sensitivos, aunque les pasa recuperación ese 15%, que quedan parcial, ahora que el baño, también está claro que no tiene respuesta, o un contenido. Y el implemento, ya sea que por eso si los pacientes, aunque estén con oxígeno en su cama, requeriría quitarle el oxígeno y ver cómo va, ¿no? Al ambiente, y los ventiladores se van dando cuenta cómo van. Muy bien, doctor. Continuamos con el siguiente tema. Mitch, ¿tienes cerrado la empresa? Bueno, como segundo tema veremos las infecciones asociadas a catéter. Y bueno, ¿cómo se define una infección asociada a catéteres centrales principalmente? Lo vamos a ver por confirmación de laboratorio de alguna bacteremia que no esté relacionada con alguna otra infección o algún otro sitio de infección dentro de las primeras 48 horas posterior a la colocación de ese catéter. Estas infecciones son altamente prevenibles dependiendo de la técnica aséptica que utilicemos y si lo hacemos adecuadamente. La etiología, principalmente vamos a encontrar lo que son gram positivos, los estafilococos coagulasa negativos en primer lugar con 43.1%, posterior los enterococos 16% y estafilococos aureus con 9.9%. Después vamos a encontrar lo que son los gram negativos como la Klebsiella, Enterobacter, la Pseudomonas, la E. coli y el Acinetobacter. El 11.8% de todas estas etiologías nos lo van a representar la cándida y en otros microorganismos son el 10.5%.
Entonces, podemos sospechar de infecciones pseudomónicas en pacientes que tienen neutropenia, enfermedad grave o colonización previa, y de cándida en pacientes que tienen catéteres femorales, que han tenido NPT, que tienen antibióticos de amplio espectro, cáncer, ya sea hematológico o que hayan tenido trasplantes. Y estas bacterias van a desarrollar una biopelícula, que como son la pseudomonas y la cándida, y esto va a ayudar a que incrementen su adherencia y su virulencia e incluso su resistencia a los antibióticos. Entonces, este es un pequeño esquema de cómo podemos tener que si no se tiene una técnica aséptica adecuada, pues cómo entra la bacteria. Y pues esta va a ser una adhesión primero que es reversible, después irreversible. Van a ser microcolonias y como tal ya empiezan a secretar esta biopelícula. Entonces, ¿cuál es la epidemiología? La infección de catéteres va incrementando con la estancia hospitalaria, principalmente pues por lo que es su fisiopatología, y esto nos va a incrementar la morbilidad y la mortalidad. Aproximadamente se sabe de 250,000 casos anualmente. Se sabe que 4.1 por cada 1,000 colocaciones de catéter va a presentar una infección y aproximadamente el 70% de estas infecciones están fuera de la UCI, porque la mayoría de estos catéteres se colocan fuera de las unidades de cuidado intensivo. Entonces, para entender cómo funciona, tenemos que saber que hay dos tipos de catéteres centrales. Los que son tunelizados, que estos se hacen quirúrgicamente creando un túnel subcutáneo, antes de entrar, pues ya sea a la vena yugular, a la subclavia o a la femoral, y estos son para catéteres que van a durar un largo tiempo en el paciente, ya que son para quimioterapia o hemodiálisis. Y catéteres no tunelizados, que son los que realmente ponemos nosotros, que son catéteres que insertamos temporalmente de manera percutánea, y estos están hechos nada más para un corto tiempo. Entonces, ¿qué vías de abordaje tenemos? Puede ser la subclavia, la yugular, la femoral, o incluso los catéteres periféricos percutáneos. La fisiopatología no es tan extensa o complicada. Prácticamente hay una migración de las bacterias de la piel en 7 a 10 días de la superficie del catéter, y pues estos entran por el sitio de salida del catéter desde la piel al espacio intravascular. Ahorita les voy a enseñar otro esquemita. Se refiere que si la infección es posterior a los 10 días, no es una infección como tal en el momento en el que se insertó el catéter. Más bien esa infección se desarrolló por un mal manejo al momento de colocar las soluciones o de sacar muestras. Y la tunelización del catéter es un factor protector porque esta tunelización quirúrgica hace una fibrosis que después va a ser una barrera física que va a impedir la migración de las bacterias. Entonces, aquí nos enseña, pues, los distintos mecanismos en los cuales se puede infectar un catéter, ya sea por el personal médico de enfermería, porque no usaron una técnica aséptica adecuada, no se lavaron las manos al utilizarlo, porque ya hubiera venido contaminado este catéter. Puede ser porque se contaminaba al momento de la inserción por la microflora de la piel, o incluso que haya habido ya bacterias en la sangre y estos hayan causado una contaminación hematógena. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que podemos encontrar? Pues prácticamente son los del huésped, lo que son sus enfermedades crónicas, que esté con supresión farmacológica, malnutrición, NPT, en los extremos de la vida, lo que serían en los neonatos, en los ancianos, que haya pérdida de la integridad de la piel o que haya una hospitalización prolongada previa a la colocación de este catéter. Los catéteres que se relacionan con mayor tasa de infección, primero van a ser los femorales, seguido de los yugulares internos y ya por último vamos a tener los catéteres subclavios. Entonces los catéteres subclavios, digamos que para la infección son los más seguros. Ahora también vamos a tener algunos datos clínicos que al momento de revisar al paciente podemos detectar. Primero, pues el paciente puede presentar fiebre y escalofríos, que a veces es de los primeros datos o con los que primero nos damos cuenta. Pero si nosotros revisamos el sitio de inserción del catéter, podemos encontrar que hay dolor, que hay eritema, que hay inflamación, hay secreción purulenta de este tracto de salida, de este sitio de salida o incluso a la palpación del tracto subcutáneo. Esto es algo que tal vez no hacemos comúnmente, pero sí tenemos que revisar el tracto, a ver si no está doloroso, si no tiene algún dato que nos pueda sugerir una infección.
En los catéteres de larga estancia, que serían más que nada los tunelizados, también nos puede dar un dato, la dificultad para el retorno sanguíneo al momento de sacar muestras, podría significar que el catéter está infectado. Y pues en pacientes inmunocomprometidos, ellos no siempre presentan los mismos datos. Entonces, alteraciones en el estado mental, hipotensión, letargia, fatiga, que son datos que también podemos ver en pacientes ancianos, nos puede indicar que puede haber una infección. Tal vez no específica, pero si investigamos un poquito más, puede provenir del catéter. Estas son algunas imágenes donde podemos ver pues que hay eritema, seguro hay dolor aquí del sitio de infección. Aquí en el caso de un marcapasos hay una infección del bolsillo, que es para otro tema, y aquí hay una infección del túnel. Se puede ver cómo está eritematoso todo el camino subcutáneo, donde se insertó el catéter. Entonces, aquí cómo se diagnostica, también la clínica nos va a ayudar mucho, y para la toma de hemocultivos es muy importante que sean pareados. Hay algunas formas en las que se sugiere. Una y la más recurrente es que si puedes tomar un hemocultivo del catéter venoso central y otro periférico, pues eso es lo ideal. Hay que acordarnos que hay que rotular bien las muestras para saber de qué sitio es cada uno. En caso de que el paciente esté muy edematizado, por alguna razón no podemos sacar muestras de cultivos periféricos, se puede sacar 2 o más cultivos de diferentes númenes de este catéter venoso central, pero este es en casos en los que no se pueda usar el pareado principal. Y pues exámenes de laboratorio como biometría hemática para ver la cuenta glucositaria, la química sanguínea, electrolitos, y exámenes de función renal y hepática pues también nos pueden ayudar. Entonces, para el diagnóstico hay algunas definiciones relevantes. De acuerdo a la ITSA, la bacteriemia relacionada a catéter se va a diagnosticar cuando aislamos un mismo patógeno, tanto en el cultivo del catéter venoso central como en el periférico, siendo hasta 3 veces mayor la colonización en el catéter venoso central. También puede ser cuando encontremos un organismo en la sangre con más de 15 unidades formadoras de colonias a 5 centímetros de la punta del catéter, si es que lo mandamos a cultivar, o más de 10,000 unidades formadoras, más de 1,000 unidades formadoras de colonias por cuantificación en el caldo de cultivo. Esa parte no me quedó muy claro. Y la última opción es que haya un tiempo corto en tiempo diferencial de positividad. ¿Qué quiere decir? Que el cultivo positivo salga al menos 2 horas antes en el catéter venoso central en comparación con el tiempo en el que sale en el catéter periférico. Ahora, de acuerdo a la CDC, la bacteriemia asociada a línea central se define como el aislamiento de un patógeno de un hemocultivo, ya sea un organismo único que no esté presente en la piel o 2 o más cultivos que nos muestren que esos organismos son de la piel, en un paciente que tenía una línea central en el momento de infección o dentro de las primeras 48 horas en que colocamos ese catéter. Y pues es importante que esta infección no se relacione con otro sitio de probable infección. También podemos tomar muestras de lo que es el exudado, si es que el sitio de la inserción del catéter tiene alguna secreción. Eso lo podemos mandar a cultivo y a tinción de gramo. Ahora, para los catéteres tunelizados, puede haber una infección del sitio de salida, donde vamos a encontrar los signos de inflamación que ya los mencioné, en menos de 2 centímetros del sitio de salida del catéter y que tenga presencia de exudado con un cultivo positivo. O como tal puede ser una infección del túnel, donde vamos a ver que esa inflamación se extiende a más de 2 centímetros del sitio de salida y va a seguir toda la línea donde está el catéter. Entonces, recomendaciones para el diagnóstico en general, de acuerdo a la guía, pues es que si tienes menos de 15 unidades formadores de colonias, en el sitio de infección y del catéter, pues sugiere que la infección tal vez no es sanguínea. Si se remueve un catéter puerto, es importante que se envíe tanto la punta del catéter como el catéter puerto a cultivar. Y para la toma de muestra periférica se sugiere que se utilice alcohol, yodo o clorexidina para desinfectar el área, pero no se recomienda yodo povidona. Entonces, para pacientes que tienen catéteres de corta estancia, si encontramos que están moderadamente enfermos o que tienen hipotensión,
podamos tomar estos hemocultivos pareados, tanto del catéter venoso central como del periférico. Y pues ahí ya, de acuerdo, si encontramos que el cultivo es positivo o no hay cultivo y continúa la fiebre, pues se puede remover el catéter o mandar otro cultivo. Pues bueno, dependiendo de cada caso es como vamos a ir viendo si podemos tomar, si debemos de volver a tomar la muestra o si lo mejor es que hagamos remoción de este catéter. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Como ya sabemos, pues el tratamiento debe de ser empírico en cuanto sea posible después de tomar los cultivos, pero cuando tengamos un cultivo positivo ya debe de ser dirigido. Se sugiere que haya una cobertura para gram positivos y gram negativos y, por ejemplo, vancomicina parenteral si hay una gran prevalencia de MRSA, la penicilina antiestafilocócica o cefalosporina para cuando no sospechemos que el paciente tiene una infección por meticilinos resistentes, daptomicina si hay resistencia a vancomicina. En pacientes que tienen bajo riesgo ante pseudomónico, pues cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona. En pacientes graves o con bacterias altamente resistentes, puede ser un inhibidor de beta-lactamasa o un aminoglucósido, como cefepime o carbapenem. En pacientes en quienes sospechamos o ya tenemos un cultivo positivo a hongos, se sugieren las equinocandinas si hay resistencia a soles, pero como principal tratamiento primero va a ser fluconazol, si es que no hay resistencia y si no estuvo expuesto a soles el paciente en 3 meses previos. Entonces, como ya les mencionaba, una vez que identificamos el microorganismo, hay que desescalar. Si los cultivos son negativos y hay una alta sospecha, hay que retirar el catéter y mandar a cultivar la punta. Y en el caso del retiro de catéter de hemodiálisis, es en pacientes que tengan más de 36 horas con síntomas o que tengan sepsis grave, shock o infección metastásica. Si estos pacientes con hemodiálisis tienen hemocultivos que permanecen positivos hasta 72 horas del inicio del antibiótico, si tienen organismos difíciles de curar, como pseudomonas, el Staphylococcus o hongos, también se tiene que retirar el catéter y si tienen recurrencia de la infección. Ahora, ¿cuál es la duración de la terapia? Para pacientes que no tengan complicaciones como endocarditis o infección metastásica, que no tengan factores de riesgo como inmunosupresión y donde sus cultivos sean negativos 72 horas, pues se puede dejar el catéter. Si este no es el caso, por ejemplo, la duración de la terapia antimicrobiana en un Staphylococcus aureus se sugiere de 14 días sin complicaciones. Si hay complicaciones, hasta de 4 a 6 meses. Si hay un estafilococo coagulasa negativo, entonces en este caso sería 7 días de tratamiento. Si hay enterococos y bacilos gram positivos, de 10 a 14 días. La cándida se puede dejar hasta 14 días el tratamiento, siempre y cuando hay ausencia de retinitis. Si hay fungemia o bacteriemia persistente más de 3 días después de que se removió el catéter, entonces hay que alargar el tratamiento de 4 a 6 semanas. Y en el caso de que haya una complicación como osteomielitis en adultos, esta terapia antibiótica tiene que ser de 6 a 8 semanas. Y bueno, aquí son algunas terapias antibióticas que se recomiendan de acuerdo al tipo de patógeno específico, si son meticilinos susceptibles, meticilinos resistentes, si son susceptibles a la ampicilina o si son resistentes. Entonces, dependiendo de esto, nos podemos ir guiando de qué tratamiento se recomienda. Entonces, el manejo que se recomienda en catéteres centrales de corta estancia depende si están complicados o si no están complicados. Si están complicados, está supurando, tienen endocarditis, hay que remover ese catéter y hacer un tratamiento de larga estancia. Y si no está complicado, pues ya nos vamos a guiar dependiendo del tipo de patógeno que tengamos. ¿Qué recomendaciones hay? Yo encontré que, por ejemplo, el primer día del antibiótico va a ser el primer día en el que el hemocultivo sale negativo. No se recomienda usar linezolid como terapia empírica. Luego, los catéteres femorales en general se tienen que evitar, pero bueno, si ya se tienen que poner, hay que incluir una cobertura con bacilos gram negativos y con cándida. Hay que retirar el catéter si continúan positivos los hemocultivos más de 72 horas después del inicio del antibiótico. En catéteres de largo término se tienen que retirar, de acuerdo a lo que ya habíamos visto previamente,
Y por ejemplo, en los cátares de corto término, que son los que nosotros ponemos, hay que retirarlos si tenemos bacilos gram negativos, enterococos, estafilococos aureus, hongos o micobacterias en el cultivo. No se recomienda el uso de urosinasa o agentes trombolíticos. Y en el caso de un cultivo positivo para estafilococos, hay que volver a tomar cultivos para que nosotros podamos comprobar que efectivamente el paciente sí está infectado por estafilococos. Ahora, como les dije, pues esta es una infección altamente prevenible. En el momento de la inserción, pues es muy importante que hagamos higiene de manos a pesar de que vamos a usar guantes. Tiene que ser con técnica aséptica estricta, usar clorexidina al 2% de preferencia para desinfectar la piel. Y aquí se recomienda que pongamos catéteres apoyándonos del ultrasonido, porque eso lleva a menos traumatismos y menos complicaciones al momento de insertarlo y a menos intentos. Como les comentaba, pues hay que evitar la vena femoral y preferir el subclavio. Tenemos que remover el catéter lo antes posible y diario hay que evaluar si el paciente necesita o no necesita ese catéter. En el momento en que ya no lo necesite, hay que retirarlo para evitar la infección. Y en caso de líneas centrales que se pusieron de emergencia, sin una técnica aséptica adecuada, hay que retirarlos en las primeras 48 horas. Y pues ya para el mantenimiento es muy importante desinfectar los sitios de muestra y las conexiones antes de acceder al catéter. Hay que reemplazar si el paciente tiene lípidos o productos sanguíneos máximo cada 96 horas y hay que reevaluar igual la necesidad del uso de catéter diario. Ya sería todo. Gracias. En cuanto a las bacterias por cocos, las partes de tipo de favoritas y también por enterococos, para esto se puede usar cuestiones de tratamiento. Lo que tienes que hacer es buscar otros focos metastáticos, ¿no? Principalmente en ojo, pulmón, en otro que se olvida mucho de los enterococos y tienen factores de y siempre se ven como variados desde territorias en lo que es Gaxi. Gaxi es por un método cuantitativo, es decir, se siembran tanto el paquete como periférico y hay una diferencia de Entonces, cuando sale la magnitud del cultivo central, ahí es cuando hay que asociado. Sin embargo, lo que no utilizamos es la diferencia de personas. Es decir, que sale primero el cultivo central y por eso la importancia de comunidad. Ahora, en el caso de los vacíos negativos, es simplemente de bacterias. Y ya se le puede hacer un informativo. Entonces, también, cuando tienes más oportunidades para que se servir en el caso de los hongos, es sí utilizar el papel, que es como ¿no? La duración del tratamiento varía. En el caso de los hongos, por ejemplo, en el caso de los ya destapar términos de los escépticos, también son unos que necesitan días, o más de unos días, y por calidad, si tienes que hacer tu tratamiento, va a durar a partir del último momento positivo. Entonces, no tienes que estar solamente en cada positivo. Okay. Luego se tiene que retirar el paquete. Antes tenía un cambio de llenado, era automático recibo de carreta, que es una buena parte con el pueblo, y era un programa y una evaluación para un módulo para ver el módulo que no tenía los parámetros. El uso tiene el género de práctica de botellas, pues un poco había algunos que como ver un poco de si persiste la candela, en el round, en si el paciente persiste con datos de fiebre, o de dosis, ahí es donde requiere una evaluación por extremo o operación virtual. Pero muchos lo siguen haciendo como una rutina, cada vez que pedir la candidata o ¿qué diferencia de las neumonías? Por ejemplo, lo que hablamos de la neumonía, que siempre ha sido un favorito un MERSA, y además, a diferencia de una neumonía, se tiene un aislamiento de una
nuestro grupo pobreza negativo, por ejemplo, en impacto de que es lo que más sentido. Ahí ya no tiene ningún significado, aquí no hay realmente una armonía que se organismo, pero sin embargo sí que es una sociedad con certeza por pobreza negativa. Y el pobreza negativo tiene que también tener mucha, o tomar buenos incentivos, porque siempre pueden llegar a comenzar un recurso y no dar experiencia. Entonces, como nosotros cada doctor sí tiene que tomar los incentivos variados, pero al mismo tiempo, o sea, porque si no se hacen cultivos cuantitativos, ¿sí? Entonces, lo que nos ayudaría sería la diferencia en positividad que tiene para corroborar que se tiene la carrera. Si ustedes lo toman al mismo tiempo y cuando quita en el detector dos horas antes del central, quiere decir que es positivo para la persona. Pues para eso tiene que tener la misma cantidad de energía. En el mismo volumen, generalmente 20 mililitros, es lo que me toca para que tenga mejor rendimiento. Pero eso tiene al mismo tiempo que lo tomas en central generalmente cuando hablamos de sets de mojitos es que tomas un aerobio y un anaerobio de aquí, del CRT, cuando por ejemplo estamos hablando de CRT, pero si tienes de bacteria y no hay CRT, tienes que tomar muchos litros, pero la razón es esta, para que tú documentes que no se te contaminó el dispositivo, o no, o no da más impacto que solo tienes colonización de cacho, porque no tiene una bacteria real, que te entregamos de ellos. Entonces, ahí cuál es su tratamiento que le dan en un paciente. Aquí lleva 10 días hospitalizado y cuál podría esperar con su entonces. Bueno, y de todas Ajá. toda condición de tener resistencia a la condición personas que sea entre los dos y algo que pueda hacer no se llama ¿qué otra cosa le pondría aparte de la condición? Y el solito se pone así de primero, porque sí lo puedes usar, pero es una gente que no se mantiene bien en sangre. Tienes que pensar también en ese control es un antibiótico para que mantenga buenos antibióticos en sangre, no tenga una distribución tan amplia y que sea bactericida de preferencia. La mía, por ejemplo, no tiene muy, o sea, es muy tóxica, pues, pero se queda muy Más se mantiene mucho, es más hidrosoluble, mantiene buenos niveles de sangre, y el que medía niveles también se toca y bactericida, por ejemplo. Entonces, es un buen tratamiento para bacterias. De ahí puede ser otro tipo de elección. Pero yo creo que pensar, o sea, sí, aquí la diferencia sí cambia. Entonces, el enterobacteriales es hormonas, hay igual de de ahí va la Campylobacter, Candida, Candida también igual. Nada que sí, si ustedes ven el tratamiento clínico, sí cambia, o sea, por ejemplo, sí podría optar por cubrir enterobacteriales sí, o Candida incluso, por ejemplo, los de temporada, sí, pues, está asociado a la antibiótica. Pero en las de arriba, en los ciclares o regulares, no estaría tan bien que puras cándida en piso, a menos que entonces entonces tienes que cubrir los grados negativos. Entonces, a lo mejor sí es una buena cobertura para enterobacterial. A lo mejor ya enterobacterial cubrir esas son ¿no? y, y ahí podrías optar por cubrir también las hormonas, igual que el entonces, creo que a lo mejor podríamos irnos al mismo punto de. Aquí, la verdad es que la mayoría, si no es son realmente fastidiosos, por ejemplo, de tipo fase, no le tienen mucho problema. Si tomas algunos cultivos, los aíslas. Entonces, tienes ahí la oportunidad de poder distinguir el preparar. Pero a lo mejor si dejas, puedes dejar. Yo aquí no dejaría vibraciones a todo por ejemplo, por el hecho de que o sea, para bacterias en inglés les va mucho peor comparado con carbapenems. Entonces tiene que dejar carbapenems y con eso ya estás cubriendo
ceremonias, ceremonias, actividades. La, tienes la opción de pepine, tienes la opción de plastilina, por ejemplo, para que unos son buenos tratamientos, pero los malos son muy malos para los bebés. A más bien no sirve para ellos. Entonces, eh, y como es aquí una alta prevalencia de enterobacterias infectan, pues la verdad que es un poco. Aquí no hay más que un interbacteriano por entrada y vancomicina, por ejemplo, ¿no? Y de ahí, pero pues esperar los resultados. Ya está muy importante, por ejemplo, Miguel, cuando se sale un estafilococco sale un que sale sencillo en los carreteres, tienes toda la posibilidad de darle glucosilina o cefalotina, y les va mucho mejor que con vancomicina. No tienes que medir niveles de vancomicina. Entonces aquí con una medicina de primera generación, tan fácil, puedes hacer una diferencia. Entonces, eh, pues bueno, y sí, si la gente hay que tomarle, hay que contar el primer día, después del un positivo, en el que toma, por ejemplo, que es cándida y ausenticia bien tomar para hacer todo esto, porque si está persistente tienes que buscar complicaciones. Y ahí sí está indicado el programa, y está indicado la evaluación psicológica, y retirar Por ejemplo, aquí cómo podemos ver en cuánto tiempo sale positivo cada cultivo. Creo que no se reporta. no, no, es que ellos no están acostumbrados a eso, pero o sea, no se ha podido hacer implementar, porque también no se toman bien el cultivo desde arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes podrían ya empezar, no sé si ustedes son los que toman los cultivos de pero sí toman. Por ejemplo, ahí en el mato, uno toma la de líneas, la de líneas, entonces, pues traten de tomarlos al mismo tiempo. Están tomando los extraños y luego inmediatamente sí, y por eso es que les mandan un periódico y a las 6, 8 horas después mandan un contrato. Y por ejemplo, o sea, si el paciente te ve con desinfección, sudado y tiene aquí esta región, pues dices, pues sí, ¿no? Ya, el catéter. Pero este sí tiene mucha especificidad, macro, pero tiene muy baja sensibilidad. ¿No? Aunque tú no lo veas así, sí puede tener una bacteria. Entonces, lo que tú tienes que hacer es tomar tu nutrición de anotas en la botella la hora que estás tomando las horas. Si no tomas 7 horas, ¿vale? Y dices, oye, le va a hacer aquí para ver cuál es la situación. Para que ellos lo metan al inspector al mismo tiempo y ellos le van a decir, sí se puede hacer, sepa, es un difícil allá abajo. El problema es que arriba no están bien correctamente. Entonces, si ustedes comprometen ya a mandar así, nosotros podemos dar ahí abajo que ya se acostumbran a ya lo registró. Ya tendremos así ya corroboradas exactamente ya lo tenemos. Porque sí puede, parece como que es luego de otra cosa, pero no siempre. Por ejemplo, lo que hacen neumonía, pueden ser neumonías bacterianas y no precisamente o los bacterianos, los tiempos que se intestinal, igual a veces queda duda si vienen carretas por y, y no es tan fácil estar quitando un carreta en un paquete y estar quitando una regla. Corroborar bien. Una pregunta muy técnica, pero ¿cómo detecta el aparato que esa muestra es positiva? Es un detector de CO2 y está en la botella, empieza a producir y cuando cierran el efecto, un perfil que va sobre la botella. Entonces, cuando detecta que ya hay utilidad en la botella, pues, bueno, que es el CO2, y de manera no todos tienen esto, sin embargo, tuvieron tenemos te reduce el tiempo, porque antes de que ya sea positivo, la botella ya te la puedes detectar, y en cambio en otros lugares donde no tienen eso, pues nada más viendo los cambia el color y puede ser 2 días después de que el detector ya lo tratamos. ¿En qué medios de cultivo se recomienda que movemos las puntas de catéter y las muestras de secreción? El,
También el punto de características son siempre mandatos, o ya tenemos ya no. Sí, ya sí, ajá. Sí, no es necesario que mandes la punta de características, porque solamente cuando lo tienes que hacer y mandes la punta, lo tienes que mandarlo con un set de motivos tanto en y texto. ¿Por qué? Porque para si te quieres algo de carrera, sepas que sí, ese es el mismo patrón que está haciendo. Ese mismo momento. Que está O haciendo sea, el mismo momento que te tomas un objetivo de ahí. ajá, Y luego pero solamente así, si no mandas puntos, solo si tenemos, no se lo es lo mismo, ¿no? Le va a salir un programa, no sabes qué es. Y por ejemplo, de la reflexión así externa, tampoco no es recomendable mandarlo. O sea, definitivamente es mejor mandar el secretario, o si está, si hay cursos, está dentro de del curso de entrada, no sé si hay que ver nada y mandarlo. Pero hacer es un ciudad o de ir con un separado, pues no, tampoco recomendable. ¿Cuánto debemos de tocar a la opinión? 5 centímetros. Más o menos de digitales. Ajá, lo que está la punta, con 5 centímetros hacia aproximadamente. Okay. Eso es lo que me maravilloso. Muy bien. Hay otra cosa de las memorias son de que no hay memoria espontánea. Oye, la forma de verificar cada vez que se puede tomar mucho, Ok. entonces si le reportan que no se denomina reportar, Ok. Gracias. Gracias.